Primera de Juan 4:13. Dice así la palabra de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hoy vamos a quedarnos aquí en estos versículos. Y cuando empezamos a estudiar una carta, como estamos haciendo, ¿no? Cada domingo una parte, muchas veces nos quedamos preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es la razón de cada texto? Como por ejemplo el tema que estamos viendo aquí en la carta del apóstol Juan, que habla una y otra vez del amor. A veces cuando vemos partes o solo una parte del todo, no comprendemos cuál es la importancia del texto. Como un ejemplo que utilizó un pastor y me llamó la atención, que comentó de un director de artes de una universidad que estaba organizando ahí un teatro y no tenía mucho dinero para hacer una copia de toda la pieza, de todas las descripciones a cada uno de los actores, y decidió imprimir a cada uno solamente lo que tenía que decir, sin imprimir toda la pieza. Cuando empezaron a ensayar, se montó un lío. ¿Por qué? Nadie sabía, nadie comprendía cuándo tenía que hablar, no tenía. Y él observó que nada funcionaba, pues después de algún rato allí intentando, decidió leer toda la pieza a todos los actores. Ellos se sentaron y él leyó. Después de esa lectura, pues ellos dijeron, guay, entonces, ¿es de eso que se trata la historia? ¿No? ¿Es así que va la cosa? Después de enterarse de lo que iba, cada uno pudo comprender su participación sin tantos problemas. Cuando leemos versículos como estos, parece que funciona de la misma manera. Después de tantas historias, después de conocer partes de las escrituras, empezamos a comprender ahora el contenido del Evangelio. Empezamos a comprender el proceso de salvación. No solamente el plan de salvación, sino la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Y el texto de hoy nos ayuda a hablar y a comprender la conexión que tenemos con Dios. Mucha atención. No vamos a hablar aquí de tu religión. No vamos a hablar de religión. No vamos a hablar de tus tradiciones. Vamos a hablar de un Dios que tiene una relación personal con cada uno de sus hijos. Es eso lo que vamos a hablar. Y es eso lo que comprendemos con estos versículos. Y si juntamos todas las cosas desde el libro de Génesis allí, vemos que Dios andaba con el hombre y el hombre con él. Dios paseaba con Adán allí en el huerto hasta que el hombre y la mujer pecaron. ¿Y qué pasó? El pecado rompió la relación que Dios tenía con el hombre. ¿Y qué tuvo que pasar? Un inocente tuvo que morir para que sus vergüenzas fuesen tapadas. El hombre, después de eso, vuelve a tener relación con Dios, vuelve a alabar, a adorar a Dios. Y vemos a lo largo de la historia, Noé anduvo con Dios. Dios separó a Abraham para que formase su pueblo. Y Abraham anduvo con Dios. Y si empezamos a mirar, cada uno de ellos tenían una relación personal con Dios. Luego, después de muchos siglos, si nos acordamos de las historias, saliendo de Egipto, Dios dio las instrucciones para la construcción del tabernáculo. O sea, Dios habitando en medio de su pueblo. El pueblo pecó, su gloria se fue. Pero Dios restauró esa gloria. Y si
nos acordamos, saltamos la historia haciendo como un resumen, vienen los jueces y viene Samuel con David, ¿no? Salomón, David y Saúl antes de él. Y comprendemos que allí Dios envió todas las instrucciones para la construcción del templo. ¿Por qué? Dios habitaría allí en el templo, en medio de su pueblo. Entonces vemos a lo largo de toda la historia esa relación entre Dios y el hombre. Pero vino Jesús, el propio Dios, habitó entre nosotros, Dios hecho carne. Y el apóstol Juan empieza su carta incluso diciendo que le oyó, le vio con sus propios ojos, le contempló, sus manos le palparon. Él, Jesús, existió en la historia de la humanidad. Vemos que el mundo no lo quiso. El mundo le crucificó. Pero Él resucitó al tercer día y antes de subirse al cielo, prometió el Consolador, su Santo Espíritu. Y dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿No es bonito ver? A lo largo de toda la historia, Dios haciendo conexión, teniendo relación con su pueblo. Y aquí en la carta de Juan, en el capítulo 13, en el capítulo 4, versículo 13, dice que Él nos ha dado su Espíritu. Así que vamos a ver algunos detalles de esa conexión que Dios tiene con nosotros. Y el primer detalle es que Dios habita en nosotros. Hay una unión que es espiritual entre Dios y el creyente. O sea, no es lo mismo decir que Dios es una energía que está por ahí, o que tenemos una conexión con el cosmos. No sé si ya habéis oído eso de algunas personas. O que hay energías positivas que nos llenan. No, hay una conexión que tenemos con Él y es mística. Es misteriosa. Hay una conexión que es sobrenatural. Pero no podemos decir como muchos hoy en día que dice que si queremos algo bueno, pues debemos pensar en cosas buenas y eso activa la ley de la atracción. No sé si ya habéis oído hablar de eso, pero hay libros, ¿no? Hay gente que sigue esa historia. Dicen que este es el secreto del universo. O sea, ¿reconocen que hay algo misterioso? Sí, hay algo misterioso en la naturaleza. ¿Reconocen que hay leyes espirituales que gobiernan las cosas? Pero creen que su propio pensamiento es lo que está en el control de todas estas cosas. No. Aquí lo que aprendemos es que de hecho hay una conexión espiritual entre Dios y sus hijos. Pero esta está basada en una relación personal. No es una energía. No es impersonal como una fuerza oculta y desconocida. Si empezamos a buscar los detalles de esa conexión que tenemos con Dios, vamos a ver que su comienzo está en Dios y no en nosotros. Cuando Cristo vino al mundo, su tarea fue reconciliar con el Padre a todos aquellos que el propio Padre le había dado. Si nos acordamos del texto que dice que Él, por su infinita gracia, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Si nos acordamos de ese texto, vemos que aparecemos, los hijos de Dios, nosotros aparecemos en estos planes de Dios mucho antes incluso de nuestra propia existencia. ¿No es algo misterioso? Pues eso quiere decir que tenemos una unión con Cristo y ella sucede antes incluso de que esto formara parte de nuestra vida. Y si el sacrificio de Cristo allí en la cruz, por el cual somos reconciliados con Dios, fue
murió por nuestros pecados, el Espíritu Santo entonces viene y aplica esa salvación en nuestra vida cuando pasa a habitar en nosotros. Y es así más o menos como la Biblia nos describe la conexión que tenemos con Dios si la miramos bajo su punto de vista. Todo empieza en Él, no en nosotros, en Él. Porque es Él que nos da la vida. O como describe el versículo 7, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de Dios. O sea, de aquí ya empezamos a comprender temas prácticos en la vida de un cristiano. Como por ejemplo, un cristiano no puede estar basado en ningún sacramento, oficio, ordenación que se haga en la iglesia. No es así que se forma un cristiano. La fe que nos enseña la Biblia está basada en una relación personal con Dios. O sea, la función de la iglesia no es decir, mira, si te bautizo, formas parte ahora de este pueblo invisible de Dios. Eres un salvo. No, la función de la iglesia no es ser la mediadora de esa relación que tenemos con Cristo. Eso es muy importante reconocer. Nuestra unión es personal con Dios. Y está basada en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ella que nos da vida. No hay vida en ti si no tienes esa unión personal con Dios. Puedes participar de una iglesia, puedes haber sido bautizado en una iglesia, puedes saber, conocer lo que dice la Biblia. A los niños, podéis ser hijos o hijas de padres creyentes y nada de eso te garantiza tu salvación. Porque si no tienes esa unión personal con Dios, todavía eres del mundo. Y Cristo nos dejó ejemplos de esa unión para que comprendamos qué quiere decir, ¿no? Cómo estar conectados con Él. Cuando estamos en Cristo, dice, Él está en nosotros. Y si buscamos en otras partes de las Escrituras, vemos, por ejemplo, el versículo que está allí en el aula de los niños, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas, ¿no? Como pone allí. Nosotros somos los pámpanos. Quiere decir que hay una conexión de dependencia completa en la vid. Hay otras partes de las Escrituras que hablan de esa conexión como un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, el cuerpo. O sea, tenemos funciones diferentes, pero estamos en el mismo cuerpo. Formamos parte. Nos juntamos aquí para adorarle, para buscarle, para servirle. Eso sí, porque tenemos el mismo Espíritu Santo habitando en nosotros. Por eso nos juntamos aquí. Y si todos nosotros, nacidos de Dios, formamos parte también, como dice la palabra, de la misma familia, de una familia. Esa es la familia de la fe. Tenemos en las Escrituras tantos mandamientos mutuos, hablando de amarnos los unos a los otros, de exhortar los unos a los otros, de animar, de fortalecer y tantos otros. Lo que nos une entonces no es una tradición, incluso porque aquí hay tradiciones diferentes. No es la tradición. No es nuestra cultura, porque hay culturas diferentes. No es una religión, no es una denominación tampoco lo que nos une. Lo que nos une es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es una conexión diferente. No puedo tener una religión porque es algo que forma parte de mi cultura. Yo no puedo tener una religión porque es la misma que tienen mis padres. Si asistes a una iglesia y no has nacido de nuevo, como mucho estás convencido de lo que dicen allí. Pero si no has pasado por un nuevo nacimiento, todavía estás en el mundo, aunque estés aquí hoy dentro de la iglesia.
Ahora, si has nacido de nuevo, si eres de hecho un creyente, si tienes esa relación personal con Dios, entonces no puedes sentirte como un ser humano aislado en el mundo. Porque tu relación con Dios es totalmente personal, pero te convierte en uno más de la familia de Dios. No existe un cristianismo a mi manera, solo, aislado. Ahora tenemos lazos entre nosotros que nos hacen formar parte del mismo cuerpo, de la misma familia, de la misma vid. Por eso dice la palabra que si uno sufre, pues aunque sea el más pequeño, todos nosotros, todo el cuerpo sufre. Por eso cuando veo a mi hermano tener necesidades, pues sufro con él y le ayudo, le apoyo, porque formamos parte del mismo cuerpo. Y lo más maravilloso de esa conexión misteriosa es que cuanto más nos damos cuenta de todo lo que conlleva la unión que tenemos con Cristo, más nos gozamos en ella. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, obra en nosotros y nos hace sentir que esa unión no es simplemente una idea, una locura de mi cabeza. Esa unión es real. Él permanece en nosotros y cuanto más nos enteramos de eso, más queremos permanecer en Él. Así que es misteriosa porque compartimos también las experiencias que Cristo tuvo. Fijaos qué cosa rara, ¿no? Cristo vivió aquí en este mundo hace 2000 años. Pero nuestra conexión con Él nos hace compartir sus experiencias. ¿Cómo es eso? Compartimos su amor. ¿Cómo puede ser? Compartimos su misericordia. Compartimos su perdón. ¿Cómo eso puede ser posible? Esa unión es tan fuerte que Cristo dijo que así como Él y el Padre son uno, nosotros somos uno con Él. Esa unión nos trae transformación. Y por eso somos constantemente transformados por Él. Y allí está el verdadero evangelio. Ese es el evangelio. No tiene nada que ver con una religión. El evangelio habla de una conexión sobrenatural con Dios por medio de Cristo. Eso sí, es lo que es el centro de lo que pone en las Escrituras. Pero no podemos pensar, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea que es algo sobrenatural y misterioso y pensamos que, bueno, es algo teórico, ¿no? Ya que no vemos, ¿no? Ya que está allí en el aire y nos sentimos. Pero lo que encontramos en estos versículos es que además de ese aspecto espiritual y misterioso de la fe, hay algo más. No podemos vivir pensando que la fe es algo tan espiritual que no pueda ser demostrada en hechos. O sea, la unión con Dios lleva a actitudes reales, objetivas, visibles. Y aunque, como dice el versículo anterior, el 12, nadie haya visto jamás a Dios, ahora Él se conecta con nosotros de manera real. Y el versículo 14 dice que hemos visto y testificamos. O sea, ¿creemos en algo misterioso? Sí. Pero también es cierto que Él estuvo entre nosotros. Él es real. Dios el Padre nos ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo. Es lo que pone allí. Si volvemos al resumen allí de todas las Escrituras, tanta simbología en el Antiguo Testamento, apuntando hacia aquel que sería justo, el justo representante del pueblo. Tantos sacrificios. Si leemos el Antiguo Testamento hay un montón de sacrificios. ¿Por qué? Acordándonos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tanta santidad representada en el arca, nadie podía tocarla.
en los santos de los santos, un espacio dentro del templo, nadie podía entrar allí, aparte del sumo sacerdote, una vez al año. Tanta santidad representada en estas señales, y cada una de ellas representando de manera palpable, apuntaban hacia otro hecho palpable. ¿Cuál es? La persona y la obra de Jesucristo. La expresión Salvador del mundo aparece aquí en nuestro texto. Y ella solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí es una vez. Y la otra está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y habla también, ¿no? Allí, si miramos allí, Jesús hablando con la mujer samaritana, no sé si os acordáis de del pozo, ella fue y compartió lo que Jesús había hablado con ella a la gente de su pueblo. Ellos escucharon a la mujer, pero quisieron ver también y hablar con Jesús. Y cuando hablaron con Jesús, dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, hablando a la mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esa frase nos choca muchísimo hoy en día. Es algo que el mundo no quiere reconocer. Si hablamos del Salvador, tenemos que hablar que todo el mundo está perdido. ¿Y cómo decir a alguien en la calle, oye, Jesús es el Salvador del mundo? Y uno nos va a contestar, ¿y por qué Salvador? Si estoy bien, ¿no? Si no tengo pecado, si estoy en paz, no mato, no robo, entonces, ¿por qué Salvador? Y es curioso ver que la gente conoce más o menos la historia de Cristo. Ya han visto por ahí una cruz con Cristo colgado, por ejemplo. Pero si preguntamos a estas personas si necesitan un Salvador y un Señor para guiarles, dicen que no hace falta. Yo conozco a Cristo y su historia y tal, su esencia de hacer todo bueno, pero si decimos que Cristo es el Salvador, pues es lo mismo que decir que todos estamos perdidos y necesitamos un Salvador. Ahora, cuando comprendemos esa verdad de esa expresión, la primera obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que reconozcamos nuestros pecados. No hay formas. ¿Por qué voy a necesitar de un Salvador si no soy pecador? Lo primero que el Espíritu Santo nos hace es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Debemos reconocer que no hay nada en nosotros que nos haga merecedor de la salvación. Él nos salva por el puro afecto de su voluntad. Ahora, mis hermanos, cuando nos abre los ojos, ya no confesamos algo que hemos oído de otros, sino que hablamos del conocimiento de Dios que se hace real en nuestra vida, dentro de nosotros. Y es tan real como la venida de Cristo, tan palpable como las señales y milagros que hizo, tan vivo como el cuerpo resucitado de Cristo. Si nos acordamos, donde el incrédulo Tomás tuvo que ver y tuvo que tocar para creer. Jesús no vino simplemente para predicar, hablar del amor y de la salvación. Él actuó, obedeció para enseñarnos qué es el amor. Él se entregó y fue su sacrificio en la cruz lo que conquistó la salvación para aquellos que creen. ¿Qué estoy diciendo? Nuestra fe tiene algo que es invisible. O sea, Jesús también anunció promesas, habló de la palabra, pero transformó esas palabras en hechos reales cada vez que la obedeció. Y hay un texto en Filipenses que nos exhorta a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y dice allí, el cual, siendo en forma de Dios, no
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo permaneció en el Padre? Porque obedeció hasta la muerte. En esto no hay nada de subjetivo. Ojo, eso es real. Así como el Padre, al enviar su unigénito Hijo para morir por nosotros, no es algo subjetivo. El amor de Dios es proclamado por medio de la palabra, pero es probado en la cruz. Si crees en un cristianismo que no habla de obediencia, pues te aviso, no crees en el cristianismo de las Escrituras. Si tu cristianismo te dice que lo que tienes que hacer es lo que te apetece a ti, lo siento, pero no es de eso de lo que se trata en el cristianismo. Es verdad que hay una parte misteriosa de esa conexión, pero el resultado de esa conexión misteriosa es la obediencia, es la sumisión, es obedecer la voluntad de Dios. Cristo, por ejemplo, dependía completamente del Padre hasta el punto de decir que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Fijaos en la dependencia. Y por eso la forma que tenemos de desarrollar nuestra fe es escuchar la palabra de Dios y por el poder del Espíritu que habita en nosotros, obedecerla. Voy a daros un ejemplo. Se acerca un creyente que está pasando por dificultades en su vida personal. Eso puede pasar con todos nosotros. Y tú, como eres un buen creyente, pues le escuchas, pides al Señor la dirección, o sea, la parte inmensurable, que no es palpable, misteriosa de la fe, pero abres la Biblia como un buen creyente y buscas un texto que va a ayudar al hermano en el problema que tiene. Ahora ese hermano que está delante tuya dice, bueno, te he escuchado leer la palabra y la palabra es muy difícil. Es difícil de comprender y en realidad el Espíritu no me ha hablado de esa manera como ha hablado para ti. Y voy a seguir con el tema de la misma manera que estoy haciendo. ¿Y por qué? La excusa piadosa. Porque mi relación personal con Dios es lo que va a guiarme. Porque lo importante es lo espiritual. Y claro, va a seguir allí orgulloso con su pecado, diciendo que tiene una relación personal con Dios. No sé si ya habéis oído hablar eso por ahí. No, Dios no me ha dicho nada de eso. Está en su palabra, pero no me ha dicho nada. Pero nos olvidamos a veces que la fe no es simplemente espiritual, tiene un aspecto objetivo. ¿Cuál es el aspecto objetivo? Si el problema de su hermano es con su esposa, por ejemplo, la Biblia dice que él debe amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, hay órdenes ahí que debemos obedecer. Pero nosotros, que somos espirituales, a veces utilizamos la excusa de la parte subjetiva para no cumplir la parte objetiva. Incluso en las situaciones más difíciles, nosotros debemos mirar hacia la obediencia de Cristo y aprender con Él. Porque pensáis que ha sido fácil obedecer. Si nos acordamos bien, en la última noche, allí en el Getsemaní, ¿qué pasó? Él llegó con sus discípulos, estaba muy angustiado, una angustia de muerte.
¿Por qué? Porque él sabía cuál era su tarea. Sufriendo, les pidió que orasen por él. Fue a orar. Y su oración fue: Padre mío, si es posible, pasa de mí esa copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Os pregunto, ¿qué hay de misterioso en esa actitud? Nada, nada. Allí nos enseña que la obediencia está por encima de nuestros deseos. Solo algo muy objetivo y práctico. Él tenía una tarea y se angustió porque tenía que cumplirla. Así que no podemos dar excusas para que no obedezcamos simplemente porque la fe es algo totalmente espiritual. Esa conexión invisible es la que capacita a uno a decidir las cosas basadas en la voluntad de Dios y no en la suya propia. Ahora, si es algo invisible, ¿cómo reconocer si yo, que estoy aquí en esta mañana, si tengo esa unión con Dios? Eso se reconoce por los hechos. Por los hechos. Se reconoce por la obediencia a la palabra. Es como ejemplificó un pastor, cuyo vídeo nos ha enviado esta semana un hermano. Nosotros no vemos la fuerza de la gravedad. ¿A que sí? No vemos. Pero si dejamos caer un boli, aunque no veamos la fuerza, vemos los frutos de esa fuerza. Va a caer. Pues ¿cómo sabemos entonces que Cristo y el Padre son uno? ¿Cómo? Porque las obras de Cristo, las obras que Cristo hacía, las hacía en nombre del Padre. Cristo cumplió la voluntad del Padre. Obedeció al Padre. Por eso sabemos que Él y el Padre son uno. Ahora, después de reconocer esas características de la unión con Dios, estamos ansiosos a que salir de aquí y decir: mira, aquel hermano a lo mejor no es creyente, no es cristiano. Y el otro, a lo mejor tampoco. Pero os pido, no esta mañana, que hagáis una autoevaluación. Lo que tenemos es que evaluarnos a nosotros mismos, no a los demás. ¿Tienes esa conexión con Dios? ¿Seguro que la tienes? Ahora, si no la tienes, ¿qué puedes hacer para tenerla? Una pregunta importantísima. Ahora, nosotros que somos creyentes, si la tenemos, ¿qué hacer para disfrutar cada vez más de esa unión con Él? Y para hablar de ese tercer punto, que es testificar de esa comunión con Dios, me gustaría recordaros algunos detalles de la vida de un misionero llamado David Brainerd, estadounidense. Nació en 1718. Perdió a sus padres cuando era muy pequeñito. Era un niño muy débil. Tenía muchas enfermedades. Estaba muy acostumbrado a la soledad y a la reflexión. Tenía crisis de depresión. Y buscaba desde muy joven su espiritualidad. Y describe en su diario la sensación que tenía, ¿no?, de culpa y de pecaminosidad en su adolescencia. O sea, pequeñito todavía. Él buscaba desde niño, entre los ayunos y la oración, la paz con Dios. Su vida no ha sido muy fácil, porque tenía muchas enfermedades. Falleció a los 29 años, muy joven. Pero como tenía una vida muy controlada, muy llena de reglas y con mucha búsqueda por esa espiritualidad, él llegó a pensar que podría ganar el favor de Dios a través de esas obras religiosas. Él pensaba: no, yo busco a Dios, yo tengo esa conexión, yo tengo ese anhelo.
seguro que Dios va a darme a su salvación, porque la estoy buscando. Pero cada vez que tenía esa certeza, enseguida se sentía más frustrado. Estudió en la Universidad de Yale, allí en Estados Unidos, y fue expulsado porque hizo un comentario crítico a un profesor y le expulsó. Y eso le causó una depresión terrible. Y ahí en su diario, que merece la pena leerlo, eh, una sensación, una situación que pasó después de salir de la universidad. Estaba muy triste, buscando comprender, caminando por un bosque y tuvo una sensación indescriptible casi. Lo pone allí, él describe como derramamiento, un derramamiento del amor divino, algo que le llenó y estaba solo en un bosque. Le llenó de paz y de gozo. Una experiencia misteriosa. Y aquí está el primer punto que hemos comentado. Esa conexión mística con Dios. El momento donde nos damos cuenta que nuestra salvación está en Cristo y solo en Él, ¿no? Esa es la situación en la que encontramos la paz de Dios por reconocer que, aunque no seamos merecedores, no somos, dentro de nuestro corazón hay maldad. Aún así, Dios extiende su mano misericordiosa para nosotros. Qué sensación más maravillosa es saber que Él me conoce por mi nombre. Él me conoce a mí personalmente. Y aunque no puedo explicar esa unión misteriosa, ahora estoy unido con Él. Y aquí empezamos contestando a aquellos que no reconocen todavía esa unión con Cristo en su vida. ¿Qué se puede hacer si todavía no has tenido esa experiencia personal con Cristo? ¿Qué puedes hacer? Dice aquí el versículo 13 que Él nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. O sea, nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos conquistar una relación personal con Dios. No podemos. No son nuestras buenas obras, por mucho que seas bueno, no son lo que te va a garantizar esa unión con Dios. Lo único que puedes hacer si no tienes una relación personal con Él y ahora mismo estás escuchando el Evangelio es contestar con fe, creer y pedir al Señor que te salve. Eso es lo que podemos hacer. Eres pecador y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, lo que pone ahí en el toldo. Jesucristo, hombre. Solo Él puede justificarte para que tengas acceso al Padre. Nadie más. Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Si quieres probar de esa comunión con Dios, pídele. Clámale. Pues solo Él es capaz de darte ese gozo eterno de su presencia. Una iglesia, por mejor que sea, no puede hacerlo. Un sacramento o ordenanza no puede hacerlo. Esa es una conexión misteriosa que tenemos con Dios. No salgas de aquí sin pedir que Dios te salve, que te dé de su Santo Espíritu. Y como ya hemos utilizado en el primer punto el ejemplo de David Brainerd, para hablar de esa experiencia con Dios, vamos a utilizarlo también para ilustrar la vida de uno que está en comunión con Dios. Si conocemos un poco de su historia, sabemos de su tuberculosis que tenía. Él falleció en la casa de su suegro a los 29 años y dejó ahí su diario. Y por eso lo tenemos hoy. Su suegro se llamaba Jonathan Edwards, que también es muy conocido. Fue él que publicó su diario después que falleció
el chico. Y él se sentía tan débil, pero después de tener esa sensación con Dios, empezó a buscar a Dios y Dios le dio una tarea y la obedeció: predicar a los indígenas ahí en Estados Unidos. Y él se fue a estos pueblos a aprender la lengua, a aprender las cosas, empezó a vivir con ellos, pero su tuberculosis solo empeoraba. Y pone en su diario, ¿no? Decía: si no enciendo la chimenea, mi tos empeora mucho por el frío. Pero si la enciendo, el humo empeora mucho mi tos. Así que ya no sé qué hacer. Y él mezclaba, algunas noches se encendía, las otras no. Y luchaba con sus debilidades, pero creía que Dios iba a hacer algo especial. Y luchó para obedecer ese llamamiento. Y hay noches que él se quedaba toda la noche orando, llorando, sufriendo por las almas de los indígenas. Si conocemos su historia, vamos a ver que hubo un avivamiento entre los indígenas por medio de sus predicaciones. Él obedeció con todas sus fuerzas, con toda su energía, y lo que él quería en cada uno de sus hechos era agradar a Dios. Era su deseo, el deseo de su voluntad, el deseo que estaba en su corazón. Y eso estamos hablando de este misionero, porque es algo que pasó ahora en el siglo XVIII, no muy lejos de nuestro contexto actual. Pero es lo que encontramos en todas las escrituras. La relación con Dios se basa en reconocer ese aspecto misterioso, espiritual, sobrenatural, pero concomitantemente encontramos hechos, tareas, obediencia. Como la historia de Josué, que hemos leído hoy el primer capítulo. Él tuvo una experiencia con Dios. Dios hablaba con él, pero ¿qué le pedía? Que sea fuerte y valiente para obedecer todo lo que le había sido ordenado. O sea, una fe basada en algo misterioso que se refleja en algo palpable, real, que son los hechos, ¿no? La respuesta. Pero si hoy tu situación es la que ya conoces el Evangelio, ya has oído la voz de Dios llamándote, has empezado una relación personal con Él, pero ahora mismo no parece que es tu amigo, parece que es alguien muy lejano. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, reconocer que por tus fuerzas es imposible agradar a Dios. Imposible. Solo la fe, solo el reconocimiento espiritual de que Él es tu Dios, tu Salvador, tu Señor, aquel que gobierna tu destino, es, es lo que puede darte esa cercanía al Señor. Como dice en Hebreos 11:6, que dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo debemos buscarle? Ya hemos hablado una y otra vez de los ejercicios espirituales: la oración, la meditación en la palabra, la comunión con los hermanos, ya el ayuno. Ya hemos hablado de todo eso. Pero todo eso se torna real simplemente cuando obedecemos la palabra de Dios en nuestra vida. El amor que tenemos por Dios se manifiesta por medio de la obediencia a su palabra. ¿Sabemos que dependemos completamente del Espíritu Santo? Sí. ¿Sabemos que por la fuerza de nuestro brazo no podemos? Sabemos. Pero nuestro anhelo, nuestra petición cada día debe ser: ayúdame, Padre, ayúdame a obedecerte. Lo que quiero es cumplir tu voluntad. Por eso el texto dice que andar en el amor de Dios, es lo mismo que obedecerle. Tu fe tiene que tener algo objetivo. Porque ¿cómo el mundo va a conocer a Dios
si predicamos a un Dios que es amor y no amamos? ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios si decimos que nuestro Dios es santo y en mi vida no hay nada de santo? ¿Cómo el mundo va a conocer a un Dios que es justo si no hay justicia en mis actitudes? Si la fe que tengo no genera nada palpable, seguro que esa fe está muerta. Nuestro testimonio debe manifestar la venida y la obra de Cristo, lo que hacemos. Por eso, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Todo eso porque el amor de Dios por los suyos se manifestó en lo que Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron. Estamos llegando aquí a esa conclusión que nos hace comprender cómo actuar, cómo es nuestra fe. No podemos creer sin actuar. No podemos comprender el amor de Dios sin comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, sus hechos. Su amor no es teórico. Ese amor es real. Y es por medio de ese amor que podemos tener comunión con Él. Es por medio de ese amor que podemos relacionarnos con el hermano. Y si piensas que el amor es simplemente un mandamiento, no es así. El amor es la prueba de que estamos en Cristo. Y por eso deja de ser un mandamiento y pasa a ser un privilegio, amar. O sea, no debes amar, debes desear amar, que es algo diferente. Por tanto, cuando pasamos por el conocimiento del amor de Dios, empezamos a comprender todo el propósito de su revelación, el propósito de sus hechos. Es como allí en el teatro, después de comprender toda la pieza, y no solamente un personaje, vemos que la conexión que tenemos con Dios es espiritual, pero Él nos da su espíritu y permanece en nosotros y nosotros en Él. Qué cosa difícil de comprender. Pero eso genera cambios. Porque de la misma manera que Él dijo que nos amaba, Él vino y nos enseñó eso en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y uno de los versículos más conocidos es este. Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo objetivo. Hizo algo. Él se nota su sentimiento por sus hechos. Y ahora nosotros, que hemos recibido esa vida en Cristo, que hemos creído en Él, experimentamos su amor. Y ahora el amor de Dios es manifestado en el mundo por medio de nosotros. Fijaos la importancia. Nuestro testimonio habla del amor de nuestro Dios. Cuando permanecemos en el amor de Dios, creemos en el conocimiento de Dios. Crecemos, ¿no?, en el conocimiento de Dios. Y crecemos en fe. O sea, a veces lo que está ahora en nuestra cabeza es las necesidades que tenemos en nuestro hogar. Necesidades financieras, necesidades, una mejor salud, mejor trabajo, mejores relaciones familiares incluso. Y todo eso es importante. Tenemos que pedir al Señor. Ahora, si nuestro deseo más intenso no está en esa verdad, en permanecer en su amor, permanecer en Él, todavía tenemos algo que mejorar en nuestra búsqueda por las bendiciones del Señor. Hoy somos invitados no a buscar sus favores, somos invitados a buscarle a Él. No estamos ahora invitados a ver cuáles son los beneficios que nos trae en esta vida. Hoy su palabra nos dice, Él te amó y te probó. Hay pruebas reales de ese amor, porque Cristo murió por ti. Ahora tú vives en Él. Que sintamos ese amor infinito.
que no sea simplemente algo subjetivo, algo inexplicable, inexplicable, que sea algo real, que sea algo que vivamos, que sintamos en cada día de nuestra vida, pero que seamos también testigos vivos de ese amor, para que la gente cuando mire lo que hacemos, reconozcan que Dios está aquí, que Dios está actuando entre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos has salvado, nos has guiado y principalmente porque tú nos has amado. Gracias, Padre, por tu amor que es infinito. Es tantas veces inexplicable. Tantas veces leemos de él, pero no comprendemos que también tú lo has revelado, lo has probado a lo largo de la historia. Danos, Padre, cada vez más la comprensión de tu amor, para que amemos también a los demás como tú nos amas, y que podamos permanecer en ti. Danos fuerzas, Padre, para obedecerte, porque lo que queremos es seguir tu voluntad, es que seamos guiados por ella, que tú nos des el privilegio, Padre, de disfrutar de experiencias reales contigo en este mundo. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.